Vamos. Permita. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas todos los que nos van a estar acompañando. Se le cayó. Ay, se le cayó. A ver, vamos a ver si puede regresar el hermano Milton. Mientras Le voy regresa. A hacer una... Dígame, Sí. hermana. No, sí, adelante, hermano. Adelante. Oigo, le iba a hacer una introducción como don Ricardo García Zenón, locutor de La B Grande, La B Buena de México. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la pequeña introducción del programa Biblia y Apologética Católica. Tenemos unos pequeños contratiempos con la señal de satélite. El hermano Milton salió a arreglarla, no tarda en regresar. Y no les vamos a poner música porque no tenemos música. Así que pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, pueden hacer un chistecillo, algo sarcástico que los mueva a que el Espíritu Santo los ilumine. Amén. Bienvenidos a todos. Aquí está el hermano Milton ya. Perdón, hermanos, se me fue el audio. Sí. No sé por qué esto se sale. Bueno, les decía, vamos a estar en este tema muy importante en el que debemos de poner atención para identificar la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, ya que esta tiene características especiales que ninguna otra iglesia las tiene, y es de eso lo que vamos a estar hablando hoy, para lo cual pues vamos a dejar a nuestra hermana Adriana para que nos dé una introducción. La escuchamos, hermana. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok, muy gracias. Bien. Sí, hermana. Sí, miren, bienvenidos a todos. Gracias a los que nos están acompañando, ya sea en vivo, en Facebook o en diferido en YouTube. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Adriana Vázquez, soy catequista de la Iglesia Católica ya hace varios años, y hoy vamos a estar hablando de la verdadera Iglesia de Jesús. ¿Qué características tiene? ¿Sí? Es un tema muy importante porque en el mundo de los hermanos separados, de los hermanos no católicos, se dicen muchas cosas acerca de lo que es la palabra iglesia. Quiero dar esta breve introducción acerca de qué es lo que se dice acerca de esta palabra. No podemos entrar de lleno al tema de las de características de la iglesia si no se define primero qué es iglesia. Iglesia simplemente significa congregación, significa una organización, una congregación donde dos o más personas se reúnen. ¿Qué es lo que pasa en el mundo protestante, en el mundo de los hermanos separados? Se dicen muchas cosas acerca de la iglesia. Por ejemplo, se dice que Jesús no fundó ninguna iglesia. Se dice también, por ejemplo, que la iglesia de Jesús es invisible. Se dice también, por ejemplo, que no existe una iglesia en sí definida que haya fundado Jesús y que simplemente cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, quiero empezar esta breve introducción hablándoles de estos 3 puntos de manera rápida para de una vez por todas refutar estas mentiras. Primeramente, el hecho de que se diga que Cristo no fundó ninguna iglesia. Vamos a San Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19, donde ahí claramente Jesús está diciendo, está fundando su iglesia en singular, no en plural, y lo está haciendo en la persona de Pedro, ¿sí? Si esta iglesia fuera invisible, entonces
tendríamos que ver si es invisible, como dicen por ahí, fuera de la Iglesia Católica. Tendríamos que ver Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 8 al 9, que me voy a permitir leerlo rápidamente, aunque es una introducción, hacerlo rápidamente, creo conveniente hacerlo, de la Biblia Reina Valera, de la Biblia de los Hermanos Separados. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 8 al 9? ¿Qué es lo que dice acerca de si la iglesia es invisible o no? Dice lo siguiente, está hablando San Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo acabo de leer de la Biblia Reina Valera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Pablo? Que él se considera un abortivo y que persiguió a la iglesia de Dios. Si esta iglesia es invisible, entonces San Pablo estaba persiguiendo a un fantasma. No puede ser eso que se menciona, de que la iglesia de Jesús, como dicen algunos hermanos separados, pues sí, tiene su iglesia, pero es invisible. Esto no puede ser posible. San Pablo no podía perseguir a algo invisible. Otra de las cosas que también se dice fuera de lo que es la Iglesia Católica, que me lo han dicho a mí, hermanitos separados, hermanos no católicos, que me han dicho, por ejemplo, Adriana, todos nosotros los evangélicos, llámese el nombre del grupo: luteranos, anglicanos, pentecostales, bautistas, todos conformamos la iglesia evangélica. Esto es un gran error. Esto yo no creo que sea dicho de adrede, porque me lo dijeron me lo dijeron de una manera muy sincera. No, todos nosotros, todos los grupos formamos la iglesia evangélica. Esto no puede ser cierto, porque estaría contradiciendo lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, donde dice: una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. Si ellos conformaran la iglesia evangélica, tendrían que ser una sola fe. Y es necesario que les ponga ejemplos de que no son una sola fe. Por ejemplo, los presbiterianos, los hermanos de la iglesia presbiteriana, que conforman, pues, que podrían ser parte de la iglesia evangélica, los presbiterianos bautizan a sus bebés. Y, por ejemplo, los bautistas jamás harían eso, ni en el peor de sus pesadillas jamás bautizarían a sus bebés. Entonces, con algo tan importante como el bautismo, ¿cómo es posible que presbiterianos y bautistas no estén de acuerdo? Unos sí bautizan a sus bebés, otros no lo hacen, y se supone que son parte de la iglesia evangélica. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no son parte de la misma iglesia. Son diferentes denominaciones, son diferentes organizaciones religiosas. Entonces, Efesios 4:5 echa por tierra eso de que, pues es que existe la iglesia evangélica. En realidad no existe, porque ellos creen en diferentes cosas. Otro ejemplo podría ser los hermanos pentecostales. Por ejemplo, los hermanos pentecostales unidos no creen en la Santísima Trinidad. Y, por ejemplo, los pentecostales de los últimos días creen en la Santísima Trinidad. Y los dos se llaman pentecostales, hermanos. Discúlpenme, que se me cayó la cámara. Los dos se llaman pentecostales, los dos. Entonces, ¿cómo es posible que crean cosas diferentes y ambos digan: no, pues es que pertenecemos a la iglesia evangélica? Esto es una gran mentira. Entonces, la iglesia evangélica como tal no existe. Existen diferentes denominaciones que tienen diferentes fes.
También quiero mencionar a aquellos hermanos que dicen, no, pues es que cada uno de nosotros somos la iglesia. Eso es una gran mentira también. Porque si nos vamos, por ejemplo, a citas como Colosenses 1 del 17 al 18, o nos vamos a citas como Primera de Corintios 12, nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia la conforman muchas personas y que no somos la iglesia, sino podemos ser que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces es bien necesario marcar que templo e iglesia pues no es lo mismo. Entonces, pues una breve introducción para primeramente refutar todo esto que se cree acerca de la palabra iglesia. Hasta aquí mis comentarios. Milton. Perfecto, hermano. Perfecto. Bien, no mencionamos, no sé si ustedes lo hicieron cuando salí yo, pero bueno, no mencionamos cuáles son las 4 características principales de la iglesia, porque el hermano nos habló de una. Ándale, ahí va la cosa. Bueno, de hecho, cada domingo les decía, la decimos. Sí, bueno, sí. No es cierto. Cada domingo no, me disculpan. Es cada vez que estamos en misa. Pero cada que se celebra una misa, se menciona. Siempre. Sí. Quiero entrar en eso. Cuando se hizo la introducción, creo que no se mencionaron. Yo igual no lo hice tampoco. Discúlpenos. Pero bueno, lo voy a hacer ahora. Ya la hermana nos adelantó. La iglesia es una. Ok, esa es una característica. La iglesia es una, es santa. La iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Esas son las 4 características principales de la iglesia, de la cual la hermana ya nos comenzó abordando una de ellas, la unidad de la iglesia. Y como ella lo dijo, si nosotros leemos en Efesios capítulo 4, versículos 5 en adelante, quiero citar esa más que todo, nos dice que hay una sola fe, un solo Señor, con un solo bautismo. Pero si me hacen favor de buscar la cita, hermano, Efesios 5:14. Quiero centrarme en esa otra, en ese otro versículo. Ok. Así es. Pero yo le aviso, permita. Bueno. Sí. Bueno. Si nos damos cuenta, con esto debemos entender, con los católicos sí sabemos usar la Biblia, para que no nos acusen los hermanitos de que es puro cuento, no saben leer la Biblia. Bueno, continúa, hermano. Sí. No se preocupe. Les decía, mejor dicho. En este capítulo, Pablo insiste que es una fe, que es un Señor. O sea, en concreto nos está hablando de una unidad en todo este versículo. Ahora, ¿por qué lo hace Pablo? Porque él se preocupa que nosotros nos demos cuenta que solo hay una unidad como tal. Vamos a leer en el versículo 14, y me van a disculpar, pero esto va a sonar duro. Hágale, hermano. Duro y a la cabeza. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. 14. Hermano, Efesios 4:14, perdón, es 4:14. Ándele, ve. La sabemos usar, pero el que nos dirigió nos dijo mal. Ok, aquí es bueno que siempre diga Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De la Reina Valera al comer, aunque le quitaron sabiduría. Me va a disculpar, pero voy a hacer lo que hace el Pablo Listoro. Voy a hacer que me repita la cita. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo insiste en que la iglesia tiene una unidad? ¿Por qué nos dice que es una fe, un bautismo? ¿Por qué Pablo insiste en eso? Versículo 14 de Efesios capítulo 4 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, taciturnos, desviados, a medio aprender,
que no pusieron atención, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Perfecto, hermano. Y sabe, hay otras versiones que sabe cómo los llaman, por hombres embaucadores, ¿sí? Que conducen al error. Así es, que conducen al error. Nos damos cuenta cómo muchas personas, al no darse cuenta de que esta iglesia tiene esa unidad, dicen, no, hombre, es que yo lo he escuchado, lamentablemente lo he escuchado y de catequistas. Mire que la verdad a mí no me da ni risa, a mí lo que me da es coraje cuando escucho decir a catequistas, es que no importa la iglesia que tú vayas, si la iglesia, la religión no es la que salva, dice. No importa la iglesia a la que usted vaya, si usted es evangélico y está haciendo las cosas bien, ahí quédese, no tiene error. Así empiezan. O sea, hay que darse cuenta que esta iglesia es una, porque si no se dan cuenta que esta iglesia es una y andan diciendo que la iglesia, que cualquier iglesia es buena, pues hay que tener, permítanme un segundo, permítanme. Perdonen, hermano, me interrumpieron aquí. Bueno, les decía, la iglesia, si nosotros decimos que cualquier iglesia salva, que cualquier iglesia es buena y que no importa cuál iglesia vayamos, yo lo he escuchado con catequistas, ¿y saben por qué lo hacen? Por quedar bien con sus amistades evangélicas, y eso no se hace. Cuando nosotros escuchemos decir a alguien que cualquier iglesia salva, tengamos cuidado, porque esas personas nos están conduciendo, como dice Pablo, a doctrinas que nos llevan al error. O sea, nos damos cuenta de esto con varias personas que buscan llenar vacíos en varias iglesias, no lo encuentran, hasta que se encuentran con nuestra iglesia. Eso lo hemos escuchado en varios testimonios, y no es posible que ahora católicos que están dentro de nuestra misma iglesia le digan a otra persona que cualquier iglesia te salva, que cualquier iglesia es buena. Nos tenemos que dar cuenta de esa... Exacto, sí, hermano, perdón que te interrumpa. Si recuerdas, hace algunos meses atrás se desató una pequeña diferencia entre nosotros católicos, porque yo me sostengo y siempre lo he dicho, que si hay un sacramento más allá afuera, fuera de la iglesia católica, que sea tan valioso o más valioso que los que tenemos en la iglesia, yo me voy para allá. Y un hermano católico se sostenía que sí, y yo le decía, no, entonces dime cuál es para irme para allá, yo dejo de ser católico. Dice, no, es que no es así, es que así es. La iglesia católica lo tiene todo, y si hay alguna que tiene algo más, yo me voy para allá, no puedo estar donde está incompleto. Es ahí donde tenemos el sustento de la veracidad de la iglesia. Perdón, hermano, continúa. No, está perfecto. Y tenemos, o sea, esta unidad es impresionante porque todos los sacramentos, o sea, incluso son bíblicos, están en la Biblia, nosotros los podemos encontrar, aunque yo siempre he dicho algo, no sé qué opina usted, la iglesia no es bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia salió de la iglesia y no la iglesia de la Biblia. O sea, es otro punto que quería tocar. Entonces, exacto. Vuelvo y repito, ¿por qué San Pablo insiste que la iglesia es una? Para que nos demos cuenta la unidad que hay en ella. Como lo decía la hermana Adriana, muchos evangélicos dicen que no importa la iglesia, que el conjunto de iglesias luteranas, bautistas, etcétera, etcétera, que forman una sola iglesia, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. Incorrecto, porque nos dice una sola fe. Y allá afuera de la iglesia católica, están los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. ¿Será que esa iglesia me va a salvar a mí? Están los pentecostales unidos, que dicen que la única persona en la Santísima Trinidad es Jesús, y que el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Jesús. O sea, en teoría sí tienen razón, pero en cuanto a su divinidad. Ahora, en cuanto a las personas, hay tres en un solo Dios, y ellos creen que solo es Jesús. ¿Okay? Entonces, choca esa doctrina con las iglesias pentecostales trinitarias de los últimos tiempos, como dice la hermana, que ya creen en lo que enseñó. ¿Y quién enseñó? La iglesia católica, que Dios es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, es un solo Dios en tres divinas personas. Así como hay otras doctrinas
Por lo menos hay iglesias que bautizan niños, hay iglesias que no, hay iglesias que permiten imágenes, iglesias que no, en fin. Les podría seguir hablando diferentes doctrinas en las iglesias no católicas, pero ¿cuál es la doctrina que más ¿cómo decirlo? Que más concuerda con lo que enseñó Cristo? La nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es una. Lo que enseñamos aquí lo enseñamos en la iglesia que esté hasta en China. ¿Por qué? Porque tenemos esa unidad de la que habló San Pablo. Tenemos una sola fe, con un solo Señor y un solo bautismo. Ahora vamos a ver otro texto. Ahorita se lo doy, hermano, permítame. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Eso, así, ponle. Así Dime, es. hermano, la cita. Vamos a buscarla, permítame. Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 10. 1:10. Vamos a leer lo que nos dice, vamos a leer lo que nos dice San Pablo ahí. Al cliente lo que pida, Primera de Corintios 1:10. Aquí el título de la Reina Valera dice que si está dividido Cristo. Vamos a ver. Esa es una pregunta que hace San Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Palabra del Señor. Milton. Se te cayó, Milton. Bueno, ahí estás. ¿Lo leo de nuevo, hermano? Milton. Cortaste el micro, Milton. Ahí estás. Perfecto. En esta cita nos damos cuenta cómo Pablo nos habla de las divisiones, y lo que decía el hermano, el título es muy interesante. ¿Está dividido Cristo? Es una pregunta. ¿Será que no importa si los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios y los otros sí? No importa que crean los demás que no existe la Santísima Trinidad y los otros sí. ¿Será que está bien eso? No, ¿por qué? Porque Dios no está dividido. Dios es uno y trino, ¿ok? Dios es uno y trino, según lo enseña la Biblia. Y más abajo ustedes en nuestro canal de YouTube, acá en Facebook pueden buscar, ya vimos el tema de la Santísima Trinidad, está muy claro. Entonces nos damos cuenta que Dios no está dividido, es uno y trino. Ahora, nos dice una cosa, mire qué interesante lo que nos dice acá, porque esto, no es que para la palabra que voy a usar, pero esto destroza totalmente la doctrina que dicen que todas las iglesias, o sea, todas las denominaciones forman una sola iglesia. ¿Por qué? Porque San Pablo nos dice que Cristo no está dividido y que estemos todos en un mismo parecer, en una misma mente, es decir, que todos pensemos lo mismo. Ahora, ¿por qué no están de acuerdo en esas doctrinas ellos? Y además hay hermanos que para ganar a los católicos estos que no estudian, que no se forman, como dice Fernando Casanova, a los católicos sectarios, ¿qué dicen? Que ustedes los católicos que hacen la voluntad de Dios también forman parte de la iglesia, porque es que Jesús no va a venir por una religión, dicen, Él va a venir por su iglesia, y la iglesia la formamos todos. ¿Qué nos dice? Que la iglesia no tiene que estar dividida, y que, o sea, por enfrente te dicen eso, ¿no? Que sí, que ustedes también forman parte de la iglesia, pero por la espalda, ¿qué dicen? Los católicos son idólatras, los católicos adoran a María, los católicos se arrodillan ante un pan, y eso es idolatría. O sea, están diferenciándose de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Si ellos fueran la iglesia de Cristo, junto con nosotros, o sea, si todo el conjunto de denominaciones, religiones, fuéramos la iglesia de Cristo, estaríamos todos en un mismo parecer, pero no es así. Todas las denominaciones, es cierto, entre ellas también chocan sus doctrinas, pero la única que está firme hasta hoy en su fe, la única que no ha cambiado nada desde su fundación, es esta iglesia, la iglesia católica. De ellos van cambiando incluso
Incluso hay cosas que primero hacían y luego que no hacen. Como les digo, incluso si nos damos cuenta, si nosotros nos remontamos hasta los primeros siglos del protestantismo, en el año 1516, hasta el canon era diferente, porque las Biblias de ellos antes tenían los libros deuterocanónicos, ahora ya no. Entonces, si fuera la Iglesia de Cristo, se mantendrían como está la Iglesia Católica, con el canon completo. Y podría seguirme así, si ellos siguieran las enseñanzas de... A muchos les ofende que les digamos hijos de Lutero, pero eso es lo que son. Si ellos siguieran las enseñanzas del primer fundador del protestantismo, aceptarían imágenes en sus iglesias, aceptarían el bautismo de niños, aceptarían la veneración a María, y como les digo, me puedo seguir, pero esto echa por tierra el hecho de que ellos dicen que todo el conjunto de denominaciones y religiones formamos la Iglesia de Cristo. No, la Iglesia de Cristo solo es una, y es la que ha mantenido su fe, su parecer, y en la que nos hemos mantenido todos en una misma mente. Es esta iglesia que lleva más de 2000 años de fundación y la han querido destruir y no han podido. Así que vamos a continuar. Ahorita le paso la otra cita, hermano, ya para ir finalizando con esta característica. Permítame. Sí, bueno, es que me diste pie a otro comentario, pero lo dejamos para el final porque va a ser la cereza en el pastel. Vamos a ver. ¿Sí me escucha o no? Sí, claro que sí. Bueno. Vamos a leer Tito, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 10, ya para finalizar con esta característica. ¿Tito 3 qué? 10. Sí, 10. Ay, hermano, esta sí está muy dura. A mí se me hace que va a sacar sangre, pero bueno, vamos a ver. Yo no tengo Tito la culpa, 3, hermano, que conste. Tito 3, agáchense por favor si a alguien le cae la piedra. Tito 3, versículo 10. Está hablando Pablo a Tito, es una cartita que le envía a Tito y le dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Escucharon eso? Ya nos dimos cuenta que Cristo no está dividido. Ya nos dimos cuenta que la iglesia es una, tiene una unidad. Ya nos dimos cuenta de que, ¿por qué esa unidad? Para que no nos engañen, para que no nos tomen como si fuéramos niños, para que no nos emboben, en pocas palabras. Ahora, tengamos cuidado a quién seguimos. Si vamos siguiendo a alguien que cause la división, como el señor Lutero, como el señor José Smith, como el señor Charles III Russell, no sé ni cómo se pronuncia, Charles Russell. Charles Taze Russell. Perfecto, Charles Taze Russell, como, en fin, como tantos otros que les podría ir mencionando. Tengamos cuidado a quiénes seguimos, tengamos cuidado con quién nos vamos. ¿Por qué? Porque mire lo que va a pasar con los que causen división. Dice, serán condenados, no lo digo yo, lo dice la Biblia, serán condenados, dice. ¿Y qué pasa? Y yo me pregunto, si eso pasa con ellos, ¿qué pasa con aquellos que lo siguen? El mismo camino llevan, hermano. El mismo camino llevan. La iglesia católica, o sea, muchas personas afirman que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pues aquí Pablo nos lo está aclarando. ¿Por qué? Porque Cristo es un Dios que no se divide, sino que está y permanece en esa iglesia. Cristo es uno, la iglesia es una, ¿ok? Entonces no se divide. Tengamos cuidado, formémonos. Miremos cuál es la iglesia que tiene esta unidad de doctrina, esta unidad en el espíritu y esta unidad en el parecer. Fijémonos bien, no nos dejemos engañar por estos embaucadores, como llama San Pablo. Hasta aquí llego, hermanos. Hermano José, no sé si tiene algo que agregar sobre esta característica. Un mucho, hermano. Un mucho. ¿Tiene algo, hermana, que agregar para seguir? Ok, muy bien. Bueno, fíjate, aquí dijiste dos cosas y van a ser las cerezas del pastel. Pero nomás voy a decir una palabra que no les va a gustar a muchos, pero lo voy a decir. Lutero no fue sacerdote por vocación. Lutero fue sacerdote por miedoso. Y se lo digo a quien sea. Y se lo demuestro. Ahora, continuamos.
Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Claro, no lo hay. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 16:18. Dice que la iglesia no será destruida. Y al final les decimos por qué. Ahora, estamos hablando de la santidad. Ya vimos la unidad de lo que habla la hermana, que es una única iglesia y esa iglesia está unida. Estamos viendo la parte de la santidad, que la mencionó el hermano, también mencionó la característica complementando lo de la que es única y fundada por el Señor Jesús. Esa es la característica principal, que la fundó un santo. Así nada más, fíjense bien. La funda un santo, es el fundador. Y en esa fundación que hace en esa iglesia, está conteniendo todos los medios de salvación, que es en ella donde se obtiene la santidad, porque sus miembros, o sea, tú, yo, la hermana, todo mundo, estamos llamados a la santidad, a ser santos. Aquí hay un pedradón en esto de ser santos. ¿Por qué? ¿No se han fijado por ahí algunas iglesias que dicen Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Ellos no creen en los santos. Entonces, ¿de qué santos están hablando? Dice, de los santos de los últimos días. O sea, va a haber santos, ciertamente, pero ya desde ahorita ya los hay. Ciertamente, esos santos que ya los hay, se tienen que mantener firmes. No tengo la cita a la mano, pero San Pablo dice, manténgase, él dice, el que crea estar seguro, que se cuide, porque puede resbalar, puede caer. Todos podemos caer. Aquí me pasa cualquier tentación y de repente si me aflojo, caigo. Si me aflojo, caigo. La tentación está a la orden del día, en la casa, en la televisión, en donde sea. Y tú crees tener un grado de santidad, más vale que lo cuides. Porque si te descuidas tantito, ¿qué tanto es tantito? Pues es mucho. Porque por un tantito muchos se han perdido. También está en Mateo, dice, ¿de qué le sirve ganarse el mundo entero? Al hombre, ¿de qué le sirve ganarse el mundo entero? Si se pierde a sí mismo por una tentación insignificante, puede perder ese mundo que se haya ganado. Ahora, continuamos. La santidad es la unión con Dios. Fíjate nomás. Dado que, como ya lo repetí, su fundador es santo. Y los otros integrantes, ¿pero por qué son los integrantes santos? Por la misión encomendada. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro? Fíjate, aquí vamos a empezar con las pedradas en la Biblia. Primera de Pedro 2:15. Aquí va también duro. De la Reina Valera. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, aquellos que hablan sin saber lo que dicen, repitiendo como periquito lo que el pastor le dijo, pero que no lo pueden comprobar en la Biblia por una sencilla razón, porque están cayendo en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este mundo, si el diablo les ha negado el entendimiento, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio. Ojo con esto, dice evangelio, no dice evangelios. En la Biblia tenemos un solo evangelio, desde 4 diferentes puntos de vista. No son 4 evangelios. Ahora, Primera de Pedro 1:15. Vamos a ver qué dice Pedrito. No, este Pedro anda bien potente el día de ahora. Fíjate nomás. Primera de Pedro 1:15. Esta está buena. Ahí va. Dice, sean santos, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el hablar, en el caminar, en el vestirse, en el trabajar, hasta en el dormir. Oye, ¿tú cómo te duermes? No, como Dios me echó al mundo. Espérate, ¿qué es eso? Tienes familia, ¿no? Bueno, tienes que guardar una cierta conducta. O sea, también hasta para el momento de descansar, tienes que ser santo. También. Ahora, ¿en dónde más encontramos la santidad? En el Antiguo Testamento. Porque en la mañana vimos una pregunta por ahí que alguien no toleraba. ¿Cómo es eso de que Dios, siendo tan bueno, mandaba guerras, mandaba matar y
descuartizar gente y todo esto. Dios les estaba pidiendo una santidad a su pueblo, les estaba pidiendo obediencia y ese pueblo no obedecía. Fíjate nada más, Levítico, y es un montón, nomás voy a dar los versículos, las citas. Levítico 11, 44 y 45, Levítico 19, 2, Levítico 27, Levítico 20, 26 y 21 y 8. Números 16, 3, Números 18, 3, Deuteronomio 33, 3, Segunda de Crónicas 8, 11, Tobías 11, 14. Esos solo son algunos para mencionar de la obediencia que está pidiendo el Señor, pero que te está diciendo que conduzcas esa obediencia para ser santo. Entonces, cuando se la llevan desobedeciendo, desobedeciendo y desobedeciendo, ¿a poco esperan que Dios los vaya a premiar? Ten 20 camellos, 30, no señor. Te va a cortar de tajo y te va a dar tu buena enderezada, porque el que ama corrige. Los versículos que están en Proverbios no son excusa para que Dios se la pase corrigiendo. Pero deberíamos de entender que Dios nos va a escatimar la vara del castigo por nuestras tonterías. Entonces, la santidad de la iglesia no es por una presunción, sino es por un decreto de Jesús, porque Él es santo. Y Él, cuando funda su iglesia, la funda para que al final de los días la inicia santa, continúe santa y permanezca santa. Y no se va a terminar, así se termina el mundo, esa iglesia no se va a terminar. ¿Por qué? Porque vamos a egresar, ahora vamos a hacer la iglesia triunfante. La primera, hermana, es la iglesia, y luego la iglesia, y luego la iglesia, y luego la iglesia. 4 características también. Entonces, ahorita estamos en la iglesia militante. Y luego viene la iglesia purgante. Así es. Y luego cuando Babá y Lulú nos manda a llamar a cuentas, allá vamos a formar parte de la iglesia, de los que ya emigraron allá arriba, de la iglesia triunfante. Entonces, Triunfante. esas otras 4 características sí. son particularmente las espirituales. Las que estamos viendo aquí ahorita en el tema son las prácticas, las físicas, que aunque no se vea, las tenemos que vivir. Y entonces, no hombre, yo aquí le voy a seguir, pero digo, le puedo seguir, pero le voy a dar pie, hermana, le voy a dar paso para que complemente o continúe con el siguiente paso de la iglesia, característica. Excelente, hermanos, excelente, excelente. Aquí ya nada más yo quiero aportar un poquito más del por qué la iglesia es santa. Yo también, hermana, y me avisa cuando Dos finalice. características. Muy bien, muy bien. Ya llevamos 2 características. La iglesia es una, la iglesia es santa. Llevamos 2 características. La iglesia es santa, el que la fundó es el santo de los santos. Sí, por eso principalmente es santa. Él nos ha prometido santificarnos, hacernos santos. ¿Dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, lo podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26, que yo también me permito leer de la Reina Valera, ¿ok? Dice así, Efesios 5, 26. Bueno, dice, está hablando de la iglesia, me permito leerla desde el 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí no dice a las iglesias, o a las denominaciones, o a los, pues, no, está hablando de manera singular. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios nos dejó los sacramentos, que son las obras misteriosas de Dios, que así se describen, así las describe la Biblia en 1 Corintios 4, versículo 1. Se habla de que San Pablo ahí está mencionando que ellos son
los administradores de las obras misteriosas de Dios. Esto está en 1 Corintios 4:1. Cuando nosotros vamos al griego, que es el idioma en el que se escribió la Biblia, el griego koiné, nos damos cuenta que esas obras misteriosas, ahí dice sacramentum. Se está hablando ahí de los sacramentos y que los miembros de la jerarquía, que ahorita en la característica de apostólica vamos a hablar de los miembros de la jerarquía de la iglesia, como ellos son los administradores de estas obras misteriosas de Dios, que son, vuelvo y lo repito, los sacramentos. Y pues es bien importante, si vamos a estar fuera de la Iglesia Católica, ¿cómo vamos a obtener estas obras misteriosas de Dios que son bíblicas y ahí están? ¿Cómo las vamos a obtener? Imposible. Y por eso es tan necesario seguir en la Iglesia de Cristo. Ahora, quiero comentar algo más acerca de la cita de Efesios 5:26. Esta cita la suelen utilizar los hermanos separados para decir, miren, ya ven, no es la Iglesia Católica. Ahí dice que sin mancha y sin arruga, perfecta, santa, y nos recuerdan todos nuestros errores. Así como si, no sé, como si en las denominaciones no hubiera pecado, como si no hubiera errores, como si no hubiera, pues, como si fueran ya una cosa perfecta, que ya no van a perder la salvación, y esa es una gran mentira. Recordemos que pues los fundamentos de la iglesia, que los vamos a hablar en la característica apostólica, pues desde los fundamentos ellos se equivocaron. Desde ellos se equivocaron. Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Había entre los apóstoles un recaudador de impuestos que pues se robaba dinero. Estaba un Judas, y son los fundamentos de la iglesia. Estamos hablando, los demás lo abandonaron cuando estaba en la cruz. Aquí la santidad no nos viene por nosotros mismos, nos viene por el santo de los santos, que es Jesús, que es el que nos santifica, ¿sí? Entonces, quería nada más complementar lo que es santa, la característica de santa, como la otra característica de la iglesia. Hermano Milton. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Quiero continuar resaltando lo que dice San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Si la iglesia es santa, es tan santa que pase lo que pase, no va a tener acceso a la destrucción. Y mire, ¿cuál es la iglesia que ha permanecido más de 2000 años? Es esta, la Iglesia Católica, y lo podemos comprobar con Biblia, con historia, con tradición, ¿ok? Lo podemos comprobar. Y han intentado destruirla, pero no se destruye, porque la santidad no sufre por eso, por destrucción, por corrupción, ¿ok? Entonces la iglesia no se corrompe ni se destruye. Y cualquiera me puede decir, pero la iglesia es santa. Ay Dios, la iglesia es santa. Pero ¿cómo va a ser santa con tantos escándalos que han habido de sacerdotes pederastas? ¿Cómo va a ser santa con tanto católico que sale de la misa y se va a tomar a las cantinas? ¿Cómo va a ser santa con tanto católico que hace esto, hace lo otro? Bueno, vamos a aclarar una cosa. En primera, hay muchos escándalos que solamente lo sacan para lucrar con ellos, para hacer un negocio, para generar dinero, pero no son ciertos. Ahora, no niego que han habido escándalos que tal vez sean ciertos, de sacerdotes y bueno. Ahora, entonces, si eso fuera motivo de destrucción, ¿por qué la iglesia no se ha destruido? ¿Por qué? ¿Por qué es santa? Ahora, una cosa es decir que la iglesia es santa y otra cosa es decir que nosotros, sus miembros, somos santos. Vamos en busca de la santidad, eso es
es obvio, ¿no? Porque ya lo leyó el hermano José Carrillo, que eso es lo que el Señor nos manda, ser santos. Pero hay personas que dentro de la iglesia cometen errores, como todos nosotros, como todos nosotros. San Agustín decía, la iglesia es santa porque Cristo es santo, pero es pecadora porque nosotros, sus miembros, somos pecadores. Y eso es una clave, ¿verdad? Es una clave que hay que reconocer. Si nosotros decimos que la iglesia es santa, es por eso, por su fundador, por Jesucristo, y por los cimientos que también son santos. Vamos a ver, los protestantes no creen en los santos, pero sin embargo, dice un comentario acá, lo estaba leyendo, dice, los protestantes no creen en los santos, pero sin embargo leen a San Judas, a San Judas Tadeo, obviamente, a San Judas, a San Pedro, a San Pablo, a San Juan, a San Mateo, a San Lucas, a San Marcos. ¿Será que sí, es cierto? ¿Será que para ellos estos apóstoles sobre los cuales se edificó la iglesia, que son los cimientos, será que para ellos no son santos estas personas? Digo, ¿será que para ellos el fundador, que es Jesucristo, no es santo? ¿Por qué voltean a ver, como dice el padre Jorge Loring, yo para ver si un árbol es bueno, no voy a ver la fruta podrida que cae del árbol? No. Para ver si un árbol es bueno, yo lo que voy a ver es la fruta pujante que cuelga de las ramas del árbol. Yo para ver si esta iglesia es santa, no me voy a ver los escándalos que han tenido sacerdotes pederastas, no me voy a ver al católico, entre comillas, que sale de misa y se va a emborrachar, no me voy a ver a ese católico, entre comillas, parrandero, no, me voy a ver la vida de los santos apóstoles, me voy a ver la vida de santos como San Francisco de Asís, me voy a ver la vida de santos como San Antonio de Padua, en fin, no me voy a... ¿Y saben por qué no voy a ver eso? Porque si a esas vamos, como dice Fernando Casanova, esa no puede ser una excusa para irte de la iglesia católica. No se vale decir que que te vas de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay mucho sinvergüenza. Y él dice, no se vale por 3 razones. La primera, porque tú que te quieres ir de la iglesia católica también eres un sinvergüenza. La segunda, porque allá a la iglesia a la que te quieres ir también hay sinvergüenzas. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Todos estamos cortados con la misma tijera. Y tercero, mi hermano, tercero, porque aquí en la Santa Iglesia Católica siempre habrá lugar para otro sinvergüenza más, para que se haga santo si lo quiere, para que se haga santo si lo quiere, ¿ok? Entonces, no miremos eso en la iglesia, no miremos los pecados que puedan tener los miembros, miremos los frutos que ha producido tantos santos, tantos ejemplos que podemos seguir, y nosotros nos enfocamos en eso, hombre, en los escándalos. Si esos escándalos no la han destruido, si no han destruido católicos tibios que dicen que cualquier religión salva, esta iglesia no la destruye absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque está forjada con y por la santidad. He dicho. Amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. A ver un amén. Gloria a Dios. A ver un amén. A ver otro amén. ¿Quién da más? Ah, no, aquí no hay quien da más, aquí no cubre la cosa. Allá sí, aquí no. Aquí no, hermano, no, aquí no. Aquí no. Y es que lamentablemente es eso. Vamos a redondear un poquito ahí. Lamentablemente es eso. Se olvidan de los trapitos deshilachados que traen puestos para ver los hoyos del otro. Siendo que esos trapitos ya deshilachándose, fíjate cómo está la cosa, fíjate. La hermana no nos va a dejar mentir, ella sabe más de costura que tú y yo juntos. Si tienes un hoyo en una pieza de ropa, el hoyo ahí está. Pero si traes un hilito que se te vaya zafando del tejido, nomás falta que venga un curioso y le jale, te quedas investido en un santiamén, así rapidito. Y el hoyo que esté ahí roído, ese no, ese ahí está. Pero te fijas más en el hoyo y sin ver que el hilito que se te va cayendo el vestidito de santo. Bueno, de los que se dicen santos. El detalle es que la santidad se va construyendo día con día. Yo bromeo con algunas personas que me dicen, seguramente ya te crees un santo. Pues quién sabe, les digo, mira, de estilo agua bendita cada que sudo. Porque ya no huele. Antes sí olía mucho mi sudor. No sé, de alguna manera ya no huele. Yo pienso que Dios está haciendo algún trabajillo por ahí conmigo, ¿cierto? Entonces,
Oye, es que a veces, yo no sé si han escuchado o leído experiencias de algunas de nuestras personalidades en la iglesia. La gente que ha estado junto de ellas percibe olores a rosas. Yo no estoy hablando de que sean santos, no. Estoy guaseando, estoy haciendo una comparativa chusca para que rompamos un poquito el hielo también con los que nos están viendo, pero es una característica, dicen de Padre Pío, que cuando Padre Pío falleció, estaba inundada la habitación con olores a jardín, a rosas. Hay una flor en particular en México, la conocemos como recedad, unas bolijías chiquititas. Oye, qué aroma tan precioso cuando le cae el agua. Y solamente cuando le cae el agua, generalmente esperas que llueva. Y los chiquillos corríamos a esa mata, a esa planta, nomás para estar oliendo el aroma tan bonito. Entonces, yo pienso que la santidad ha de hablar de esa manera. A veces tú llegas junto a una persona, lejos de que perciba su vibra, percibe su aroma. Y mira, hay aromas que tranquilizan. ¿Por qué el aroma de un santo no debería de tranquilizar? Entonces, no le conocemos la obra, pero a veces simplemente estamos junto a esa persona y te sientes tranquilo, no te sientes ni presionado ni nada, ni te exaltas. Adelante, hermana. Así es, la santidad se construye día a día. No es cosa de un momento, hermano, separado. No es cosa de que ya dijiste con tu boca, Jesús es mi Señor y ya está salvado. No es así. Hay muchas citas bíblicas, ya las mencionó el hermano José. Tú puedes dar reverso al video y darte cuenta. Hay muchas citas bíblicas donde se nos pide obediencia. Y si no hay obediencia, podemos perder esa oportunidad maravillosa, podemos perder la salvación, ¿sí? Vamos a hablarlo claro. Por eso es tan importante mantenernos y perseverar en el camino, en la santidad, luchar por la santidad, que Dios nos ayuda. Ahora quiero hablarles de la otra característica de la iglesia. La iglesia es católica. Si alguien por ahí pensaba que, es que el nombre de la iglesia se llama católica, no, es católica. ¿Y qué significa la palabra católica? Universal, que lo abarca todo. Así que la iglesia de Jesús es católica. Por ahí escuchamos, pues, ¿dónde está la palabra católica en la Biblia? Que no está. Pues yo les quiero darles un ejemplo de esa catolicidad, de esa universalidad en la iglesia, donde lo podemos encontrar en San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Voy a leer esta cita lentamente para que se den cuenta de la totalidad, de la catolicidad de la iglesia de Jesús. Viene esta cita, Mateo 28, del 19 al 20. Desde el 18 voy a estar leyendo y vean la catolicidad, la totalidad, lo que abarca la iglesia de Jesús. Ahí va, de la Reina Valera. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, fíjense, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, otra vez la palabra toda, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Palabra Amén. de Dios. Te alabamos, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Aquí vemos, y es una de varias, de tantas citas que nos hablan de la catolicidad de la iglesia, que nos hablan de la universalidad. Fíjense la palabra toda, cuántas veces se repite. Esta es la característica de la iglesia, que es católica. Ahora, hermano José, ¿tendrá por ahí la cita de Marcos? Marcos 16:15. Aquí está.
porque también esta cita nos habla de la catolicidad de la iglesia y es bien importante que la leamos. 16:15. Sí. Listo. Y les dijo, San Marcos 16:15, de la Reina Valera. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. En todo el mundo. El catolón. Ahí está. Ahí está. De hecho, hay hermanos que dicen que la palabra no está, hermana, perdón, un paréntesis. En español no dice católico. Ajá. Pero en griego, ¿qué creen? Que sí lo dice. Yo encargué una Biblia que no me han mandado. La encargué con una tienda, lo voy a decir, evangélica, porque las tiendas católicas no la tenían, se agotó. Y encontré una versión en griego, que según la tenían, después no. La encargué, la pagué, ya tiene como 4 meses, no me la han mandado. Y no quiero pensar mal, pero yo pienso que no me la han mandado porque ahí está la palabra católico en griego. Cuando dice, id por todo el mundo, la palabra que aparece es kato-olos. Y vienen en el idioma griego, claro. Pero particularmente esa Biblia me gustó porque está en griego y está en inglés. Si traducimos del inglés al español, pues obvio, vas a encontrar todo el mundo. Pero si vienes del griego al inglés y ya estás viendo la palabra kat-olos y kat-olón, pues ¿de qué está hablando? Pues de una totalidad. Voy a decir la palabra, hay que ser muy bruto y muy necio para no entender lo que te está diciendo ahí la Biblia. Por eso la ordené así en inglés y en griego. El griego no me interesaba para nada aprenderlo, pero después de eso fue un reto, porque quien me lo puso enfrente fue un hermano evangélico. Me dijo, si tú me demuestras que la iglesia católica está en la Biblia, me hago católico. Y le dije, te lo voy a demostrar con la Biblia y te lo voy a demostrar con la historia. Y si tú me logras a mí demostrar que la Biblia, Reina Valera, es la primera y que la iglesia católica es falsa, te pongo en tus manos mi amada Biblia Strasbinger 1954, para que le arranques tú con tus manitas que Dios te dio, le arranques los 7 libros que según tú le estorban. Ese reto hace más de un año que se lo hice, no ha podido encontrar el modo y no lo encontrará. Me trajo a su pastor y también le hice el reto y no lo he encontrado. Entonces, cuando dijo el padre Toro, sabemos que el gatito es blanco, es no porque simplemente... Sí, pero aparte ya lo dejamos bien pelón, tantos pelos que le hemos arrancado para demostrarle a todo el mundo que es blanco. O sea, estamos perfectamente bien seguros, hermana. Así es, hermano, y gracias por su aportación de que la palabra católica sí está en griego. Y lo podemos ver, esa universalidad, esa catolicidad, pues en las citas que acabamos de compartir, que es para todos los rincones de la tierra, es todo el evangelio, no solamente lo que nos conviene, es tomar y aceptar todo el evangelio, no solamente unas partes, unas sí, otras no, es todo. Y si en el evangelio dice que me tengo que confesar con un hombre pecador, pero que fue dejado por los apóstoles por la imposición de manos, pues me tengo que confesar. Sí, porque ahí lo dice, o sea, ahí está en el evangelio. Y si yo no lo acepto, pues no estoy aceptando a Jesucristo, porque él dejó eso. Si él está damos diciendo... la cita, hermana, damos la cita para que les duela, sí. Damos la cita. Por favor. 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Sí. ¿Se la leo? ¿Se la leo? Por favor, okay. Sí. Dice la hermana, vayamos al sacramento, vayamos a la reconciliación, dice San Pablo, versículo 18 del capítulo 5, y todo esto proviene de Dios. Entonces, ¿qué más quieren, hermanos? Si Pablo dice, su amado San Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. De ahí viene la frase, la preparación, la sentencia que da el sacerdote, que por el poder del evangelio, que Cristo que reconcilió al mundo, ándale papá, ¿qué dice aquí? Fíjate,
por Cristo y dio el ministerio, ahora otra, y Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A Pablo y a los apóstoles. Exacto. ¿Y qué son Pablo y los apóstoles? Sino que son los predecesores, los antecesores de los hoy sacerdotes. 19, sí. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, haz lo que quieras, pero ve, confiésate, compadre. Ve, confiésate, hermano. Y mira, la tienes hecha. Sí. Y nos encargó a nosotros. Ay, San Pablo, ya te la recargaste. ¿Qué te encargó, Pablito? Nos encargó la palabra de reconciliación. Dice San Pablo y remata. Así que somos, los hermanos se cargan esta palabrita. Somos sus embajadores. Mentira. Porque tú no tienes el poder de hacer las cosas que Jesús dijo que hicieran los apóstoles. Tú no puedes perdonarle pecados a otro. Y no. Pablo dice, a nosotros somos sus embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, o sea, no sean cabezones. Por favor, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios a través de mí, dice San Pablo. Palabra del Señor. O sea, ya si no la entienden, por favor, tráiganme unos tacos de harina con frijolitos. Hermana. No, sí, igual, en San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Ahí está Jesús soplándoles el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué? Pregunto yo. Para que se pudieran perdonar los pecados, aquellos pecados que ustedes retengan o remitierais, como dice así una palabra muy rimbombante, muy dominguera, muy difícil en la Reina Valera. Si ustedes remiten esos pecados, pues quedarán remitidos en el cielo. Aquellos que ustedes retengan, quedarán retenidos en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos pecados que ustedes perdonen, pues van a quedar perdonados simplemente, y aquellos que ustedes retengan no se van a perdonar. Entonces, amén. Este es un ejemplo, claro, amén, y este es un ejemplo de que si yo me digo cristiano, y que voy a aceptar todo el evangelio, pues ¿por qué en las denominaciones no aceptan esto? No lo aceptan. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, si nos vamos a la historia con un San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan, que fue ordenado por Pedro, según marca la tradición apostólica, que mencionó a la Iglesia de Jesús como católica, que la describió de esa manera con la palabra católica. Y hasta aquí llega mi comentario. Hermano Milton, por favor, si desea continuar. Gracias. Bueno, yo quiero remarcar y terminar de confirmar, lo decía así, de confirmar la catolicidad que ha tenido la Iglesia desde sus principios. Y cualquiera, bueno, sí, Jesús dijo eso y tal, que vayan por todo el mundo, perfecto. Pero si nos damos cuenta, también lo confirma cuando ya les va a dejar a los discípulos la misión de encomendarles esta iglesia. ¿Qué es lo que él les dice? Que muchos, y esto, si me escucha algún judío mesiánico por ahí me va a disculpar, pero muchas personas o muchos de ellos creen que la salvación solo está para ellos, para los judíos. Entonces Jesús viene a romper con eso, y Jesús no viene a decir que la salvación está solo para ellos, no, sino que ya nos dimos cuenta que mandó predicar a todo el mundo, pero lo viene a confirmar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano José, si me hace favor, en su capítulo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, vamos a leer lo que nos dice. Ya nos dimos cuenta que Jesús mandó a todo el mundo, y no en una, sino en dos ocasiones, a predicar a los discípulos, en Mateo 28, 19 y 20, y Marcos 16, 15, pero luego de su ascensión lo vuelve a hacer. Vamos a escucharlo. 1:8. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otras versiones dicen y hasta los confines de la tierra, y otras versiones dicen y en todos los confines de la tierra. Palabra de Dios. Así es, te alabamos, Señor. Perfecto, nos damos cuenta, es que cualquiera se da cuenta de que esta iglesia es la única que tiene esa catolicidad, esa universalidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo la mandó así. Y ojo, voy a dar un dato que tal vez a ustedes les parezca algo no tan importante, algo curioso, pero nunca se habían puesto a pensar en eso. Yo me lo preguntaba cuando, como todo niño, no me hacía estas preguntas cuando era niño. Yo iba, no me pregunten por qué, pero conocía lo que hacían los hermanos evangélicos en sus cultos, que ellos agarraban la cita que se les daba la gana y se ponían a predicar sobre eso. Y iba a otro culto lo mismo, no predicaba la misma cita. En cambio, cuando iba a la misa, porque eso sí le agradezco a mis papás que me educaron desde pequeño en esta fe, en la fe católica, cuando iba a la misa, la escuchaba ya en las mismas lecturas, el evangelio, no, o sea, no, las lecturas del evangelio. Luego venía acá porque a mis papás les gustaba escuchar otras misas, lo mismo. Me iba para donde mi abuelo, que las escuchaba en la radio, lo mismo. Entonces decía yo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los evangélicos leen así cualquier cita y nosotros en la iglesia siempre leemos la misma? Y ya cuando fui creciendo, me fui formando, aprendí que es por eso, porque esta iglesia es universal. Mire qué bonito. Así esta es. iglesia es universal. Nosotros no leemos lo que se nos da la gana, nosotros leemos lo que el Espíritu Santo quiere que leamos, lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos, no cualquier texto que se nos venga en gana. Nosotros no le metemos el dedo a la Biblia y lo que salga voy a leer, no. Nosotros tenemos una guía, un misal que nos va diciendo cómo debemos de leerlo y todos los ritos que se van a ir haciendo. Y lo que se hace aquí se hace en China. Mire qué bonito, es que qué interesante, qué universalidad la que tiene la iglesia. Qué universalidad, que lo que se lee aquí se lee en China y la China. Entonces, sí, nos damos cuenta. ¿Y cuál es la iglesia que tiene esa universalidad? La iglesia católica. La iglesia católica. Entonces, ¿por qué buscar en otro lado lo que tenemos acá? O sea, es que no puede ser posible que estamos viendo y no vemos, como dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que quería agregar, hermano. Voy a agregar una cita. Más que todo es por el hecho de practicar la fe católica y llevarla a cabo. 2 Corintios 8, versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado, dice San Pablo. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, no solo quererlo, ahora hazlo. Para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad, ándale, aquí está lo bueno. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que les haya por otros holgura, sino que para vosotros sea estrechez. Nos va a costar, pero va a tener un muy buen resultado. Y no basta solo decir, soy católico. No, papá, demuéstralo. Dijo el padre Salvador Gómez González en alguna ocasión que hablé con él y que andaba yo medio apachurrado. No me veía, él estaba allá en Argentina, estábamos en el teléfono. Y yo estaba algo desmoralizado por una persona que me escupió en la cara cuando le dije, soy católico, y que pácatelas, me escupió. Me sentí mal por la escupida, porque la persona, después el padre me lo aclaró, dijo, esa persona te escupió porque no tenía otra cosa que hacer. No tenía palabras para debatirte tu catolicidad, tu firmeza. Entonces te escupe por impotencia, te escupe porque no tiene respuesta, no tiene argumento y se ve descubierto. Date de santos que te escupió. A Jesús le fue peor. ¿Cuánto no le hicieron? ¿Y qué hizo él? Todavía los perdona. ¿Y tú te vienes a sentir mal? ¿Eres católico? Sí, pues que se te note.
órale, levántese. Ya te limpiaste la cara, sí, padre, hasta me perfumé. Bueno, échale la bendición, reza y pide por él. Y la próxima vez que lo veas, encáralo, pero no le reclames nada. Si puedes, darle un abrazo. Que se te note ser católico, no nomás, sí, soy católico. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Los hermanos de allá de enfrente dicen que, bueno, no dicen, lo profesan. Les encanta San Pablo porque hasta se andan ahí con los estudios de que si fueron 12 o 14 cartas, que si fueron 9 de él y las demás alguien más las escribió con el estilo de Pablo. No están seguros todavía. Aún así, la Iglesia Católica no tiene la certeza de que las 14, totalmente las 14 fueran de puño y letra de San Pablo. Pero el estilo, sí. Entonces, si tanto aman a San Pablo y quieren ser como San Pablo, yo les digo, aguas. Porque según la tradición a San Pablo lo decapitaron. Le dieron 39 latigazos menos uno, o sea, para que no fuera un baño, para que no se la bañaran con él, le contaron 39 azotes, que si no se los cuentan, lo matan de puros latigazos, lo apedrearon, 3 veces naufragó. ¿Quiere seguir siendo San Pablo? Lo echaron a un basurero, lo dieron por muerto. ¿De veras quiere ser como San Pablo? Yo prefiero mejor leerme las cartitas y hacer lo que dice aquí, que no quede en la voluntad, hazlo. Porque de esa manera vas a convencer a otros. Aquí estamos hablando y tratando de darles enseñanza a los hermanos. Bueno, Dios permite y le tomen en cuenta con honestidad y seriedad. Porque quien verdaderamente se mete con honestidad a la Biblia, invariablemente va a terminar siendo católico o va a dejar de hablar tonterías que habla de que decir que es evangélico, apostólico, bautista. Pare de contar. Hermana. Ay, así es, y no podemos olvidar tampoco que hay muchas personas buscando la verdad. Si eres una de esas personas que está buscando cuál es la iglesia verdadera de Cristo, no es coincidencia que estés viendo en este momento este video. No es coincidencia, hermano, hermana, que nos estás escuchando. Yo te invito a que sigas estudiando la Biblia, estudiando la historia, estudiando lo que los padres de la iglesia enseñaron. Te hablo de los discípulos de los apóstoles. Hay muchos escritos del siglo I, del siglo II, del siglo III, que pues ahí te dicen qué es lo que se enseñaba en la iglesia primitiva. A lo mejor lo que te encuentres va a ser una gran sorpresa. Puede ser agradable, puede ser desagradable, pero te vas a dar cuenta con lo que investigues que la Iglesia Católica fue la que fundó Cristo y que otra de sus características es que la Iglesia de Cristo, aparte de ser una santa católica, es también apostólica. Apostólica, ¿por qué? Porque se fundamenta, tiene como fundamentos a los apóstoles. Esto lo podemos ver en Efesios 2, en el versículo 20. También así es. También podemos ver cómo la Iglesia de Cristo tiene autoridad apostólica y quiero hablarles acerca del libro de los Hechos, de todo el capítulo 15. En todo el capítulo 15 aquí podemos ver cómo con la autoridad de los apóstoles y de los presbíteros o de los ancianos, según como diga tu Biblia, se determinó algo diferente a lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Y de qué hablo? En Hechos capítulo 15, que te pido por favor que lo leas completo. Aquí se determinó que los que se quisieran hacer cristianos ya no tenían por qué circuncidarse. Y esto de la circuncisión lo vemos en Génesis. Entonces, como la Iglesia de Cristo tiene autoridad apostólica, los apóstoles determinaron que esto iba a cambiar, que a los gentiles que quisieran hacerse cristianos no iban a tener necesidad de circuncidarse. Este es un ejemplo de la autoridad apostólica, hermanos, hermanas que nos escuchan. Ahora, hay otro ejemplo de autoridad. Sí. Le quiero hacer una pregunta. Sí. Fíjese que yo no sé, pero yo pensé que en este caso Bernabé iba a agarrar la Biblia y se le iba a enseñar a San Pablo. ¿Será que se hicieron?
No hicieron eso. No hicieron eso, hermano. No. ¿Por qué? Porque tenían autoridad los apóstoles y los presbíteros o ancianos o como le quieran ustedes llamar, que todavía están en la iglesia. Todavía están. Hay otra cita también que habla sobre la autoridad apostólica como característica de la Iglesia de Cristo. Este está en Hechos, capítulo 16, versículo 4. Y se los voy a leer de la Reina Valera otra vez para que pues escuchemos, ¿sí? Dice, sí. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Aquí ¿acaso decía que San Pablo andaba entregando Biblias? No, aquí dice, andaban entregando ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Lo vuelvo a repetir, ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aquí está bien claro, hermanos. Ya cuando la iglesia se funda, se entregan ordenanzas que los cristianos tenían que seguir. Aquí no dice, pues que se entregaron Biblias, se repartieron Biblias. No dice eso, se entregaron ordenanzas, cosas que ya habían decidido tanto los apóstoles como los ancianos o presbíteros, según diga tu traducción. Entonces, aquí es otro ejemplo de cómo hay autoridad apostólica. En una ocasión estaba hablando con una hermana bautista a la que quiero muchísimo, que me decía, es que no hubo sucesión apostólica. Yo creo que nunca, desafortunadamente, esta hermana leyó la sucesión, el primer sucesor de los apóstoles a Matías, y está en el capítulo, está en el libro de los Hechos. Entonces, cuando otra persona, hermano separado, vio esto, quiso decir, no, pues hasta ahí llegó la autoridad apostólica. Esto no es verdad, porque existe una jerarquía en la iglesia, una jerarquía ordenada por San Pablo, por San Timoteo, por Tito. Esta jerarquía sigue en la iglesia. No sé si quiere, hermano Milton, hablar de esa jerarquía que todavía sigue en la iglesia. Sí, no, de hecho, no sé si recuerda, hermana, cuando hicimos el en vivo, que siempre no lo hicimos. No es cierto. No, sí lo recuerdo, sí no estaba vivo, no estaba vivo. No, sí estuvo vivo, pero nada más por 20, sí estuvo vivo, pero nada más por 24 horas. Fue un ensayo nada más, hermano, no sirvió para en vivo. No, perdóname, hermana, no es cierto. No se preocupe, hermano, no se preocupe, usted prosiga. Bueno, yo decía en esa ocasión, y todavía lo recuerdo, que el mismo, o sea, ellos dicen, como dice usted, que la sucesión se terminó con Matías porque era el que faltaba, pero bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿cuántos apóstoles eran? 12 nada más, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso ya no era Judas Iscariote, sino vamos a decir, era Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón el Cananeo, Judas Tadeo, y en este caso sería Matías, ¿no? Matías. Sí, sí. Ahora, entonces, ¿por qué si con Matías terminó? Porque nosotros en la Biblia leemos de la carta del apóstol San Pablo. Sería otro más. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? San Pablo también fue apóstol. ¿Y cómo fue él? ¿Por qué él se lo puso así como anda aquel apóstol?
A ver, ¿pueden escucharme? Sí, ahí está. Es que cambié mi Bluetooth, se me descargó el otro. Ya está. Ok. Sí, hermanos, se escuchó todo. Milton. Bueno, Parece que en se lo que fue. regresa, Hola, Milton. Sí, ahí estás. Adelante, hermano. les decía, si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta, como dice la hermana Adriana, que el último apóstol que fue instituido supuestamente fue Matías, pero si nosotros vamos a la Biblia, leemos de la carta del apóstol San Pablo. ¿Qué pasó aquí entonces? Si Matías fue el último, ¿qué pasó aquí? O sea, los Pablo hermanos es un caen en un impostor. error. Pablo es Sí, un impostor. exacto, Sí, Pablo es un exacto. impostor. O sea, definitivo. Según, Pablo la regó. Es más, Pablo no debería estar en Hechos de los Apóstoles. exacto. Según los hermanos no católicos, así es. Sí. Pablo es un impostor. Pero no, nos damos cuenta que a Pablo se le impusieron las manos. ¿Y quién fue? Ananías. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Capítulo 11. Es más, perdón. Capítulo 11. Hechos capítulo 11. Así es. Si nos damos cuenta, ni siquiera Pablo, es más, él dice, yo no merezco ser llamado apóstol porque yo soy un aborto, dice él. Entonces, ¿por qué la Biblia y la tradición lo reconoce así? ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica no se terminó ahí. Como dice la hermana, continúa hasta con Pablo, con Bernabé, con Tito, en fin. Ahora, leer otra cita, ahorita se la voy a dar, permítanme, voy a ver mis notas. Quiero leer una cita para ver esa apostolicidad que tiene la iglesia. Vamos a ver. Sí me escucho, ¿no? Porque sí, me está fallando esto un poquito. Bueno, vamos a ver. Permítanme. No se me impacienten. ¡Ay, el tormento de Pedro! Ahí está. El tormento de Pedro. Para los que no sepan qué es el tormento de Pedro, es el gallo. Cada que canta el gallo, a Pedro le está yendo muy mal. Se está acordando de la traición. Perfecto, hermano. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 28, versículo 15. Ahí va. 28:15. Hechos 28:15. ¿De dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Ese es, hermano? Milton. Hermano. Milton. Se le fue. A ver, hermana, si quiere agregar algo. Ahí está ya. Perdón, hermano. Perdón. Hechos 28:15 le decía. Sí. De donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. No sé si apunté No, déjeme. no, creo que esta no es. Sí. Déjeme checar. O sea, para ver el punto de la continuidad de lo que estamos hablando acerca de la sucesión apostólica, si a quienes escuchan Matías el minuto que fue el Pablo, y entienden, ¿quién le da a Pablo la primera imposición de manos? No fueron los apóstoles, fue Ananías. Y Ananías, ¿quién lo nombró? Se autoproclamó. ¿Qué pasó? Los apóstoles le habrán impuesto las manos para poderle transmitir ese poder. Esa es la tradición apostólica.
no es la autoproclamación apostólica ni pastoril, sino que Ananías recibe de los apóstoles y Ananías a su vez a Pablo, pero todavía a Pablo le falta otro punto, por lo cual los hermanos, los apóstoles, le van a imponer las manos y le van a hacer oración. Lo confirman en la fe, o sea, lo ratifican. Le tenían miedo. Imagínate que llega y se espantan al primero. ¿Y qué pasa? Viene dándoles consuelo cuando va y se les presenta a los demás apóstoles. Dice, después fue Bernabé a Tarso, versículo 25 del capítulo 11, para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Fue Bernabé el que lo trajo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. O sea, un año, fíjate, lo tuvieron ahí con ellos. Y enseñaron a mucha gente, no nomás a Pablo, los apóstoles seguían enseñando. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. No se les llamó evangélicos, ni pentecostales, ni adventistas del primero, del cuarto, del séptimo día, ni para de contar. No, señor, se les llamó cristianos por primera vez. Hay quien dice que, y es cierto, que Cristo traduce Pedro, que Cristo traduce Mesías. Si somos literalistas y muy apegados a las normas de que ahí no dice y ahí sí dice, entonces, atendiendo la Biblia en griego, no se les habrá llamado cristianos como nosotros entendemos, sino mesiánicos, porque están siguiendo al Mesías. O son jesuitas, deberían de serlo también, porque es Jesús. Bueno, o serán emanuelinos, porque Emanuel también es el Dios con nosotros, y así se le llama a Jesús. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Les gustó más cristianos? Bueno, aténganse a esto. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Antioquía, justamente de ahí estaba San Ignacio de Antioquía. Y cuando vea toda la manada junta, exactamente, cuando vea toda la manada junta, no en ese día, porque hay que ver una cosa, y se los voy a buscar aquí, porque aquí a los hermanitos con peras y manzanas, porque si no me sacan la casa. ¿Por qué? ¿En qué año se dijo que la iglesia era católica? Como el 107, 110, más o menos, del 104 al 110. Hechos de los Apóstoles fue escrito en el año 61, 63. O sea, hace que mínimo se pudieron haber juntado en el 60 o 61, más o menos, tanteándole que como Lucas no es el apóstol, sino otro, que dice que es el que era doctor, fue el que escribió el capítulo de Hechos de los Apóstoles. Cuando lo escribe, Pablo ya no estaba con ellos, probablemente Pablo ya había caminado, ya le habían decapitado. Entonces empieza a recoger todo lo que tuvo ahí. Obviamente el Espíritu Santo lo inspira, lo capacita para escribir todo eso y que no pierda detalle. Y aún así se le van algunos detalles. Si se escribe 61-63 y luego San Ignacio de Antioquía es el que dice que esta iglesia es católica, y según historiadores dicen que ese niño Ignacio fue uno de los niños que tuvo Jesús en sus piernas o en sus rodillas o ahí arrepegado junto con él, entre otros un montón de chamacos, y habían pasado 40, 50 años y ya era obispo. Están hablando de personas que seguían a Jesús y estaban aprendiendo día con día. Vamos a decir que no tenían tiempo de aprender 2 por 2, pero sí tenían tiempo de aprender lo que es la doctrina, y Jesús se les enseñaba de viva voz, a través también de los apóstoles. Entonces, aquí nada más hay que ser honestos con la palabra de Dios, hermano, que me ves y que me escuchas, que no eres católico, o que andas ahí con que sí, con que no. Te lo digo desde ahorita. No sigas al pastor, sigue a Jesús, sigue la Biblia y honestamente anota, y cada que veas una fecha o un dato interesante, anótalo y corrobóralo en el prólogo, donde inicia la lectura, para que veas el autor, en qué año se escribió, quién lo escribió, hacia quién iba dirigido el texto, y empieces a sacar conclusiones. No le creas a José Tigre Carrillo, ni al hermano Milton, ni le creas al padre Flecha, no, créele a la Biblia. Y la Biblia por sí misma te va a demostrar en dónde estás parado. Así de sencillo, así sea la Reina Valera. Y cuando una vez que encuentres que te han dominado, que te han manipulado
y que te han dicho mentira, porque la misma cronología no deja mentir, vas a tener que ser muy honesto y estar en la iglesia que Jesús fundó. Mateo 16-18, vas a estar dentro de la iglesia y cuando venga el final, si te permaneces firme dentro de la iglesia, nada te va a suceder. Palabra Así es. del Señor Jesús. Ay, perdón, hermana, me la volé. Perdón. Hermano, no sé si quiere agregar algo ya para ir finalizando. Porque no se preocupe, hermano. Igual yo quiero dar el mismo cierre que di aquel día. Quiero agregar, de tantas características que tiene la iglesia, quiero agregar otra más. Pero quiero dejarlo para la última. Quiero que usted, no sé si tiene algo que agregar. Muy bien. Sí, muy bien. Nada más, hermano, mencionarles que esa jerarquía de la iglesia que está pues dentro de la característica apostólica que sigue hoy en día, me refiero a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, continúa en la iglesia. Los obispos, los presbíteros y los diáconos vienen en la Biblia. Esa jerarquía no ha desaparecido en la iglesia de Jesús, sigue en la iglesia de Jesús. No sé si quiere, hermano Milton, ya en la caja de comentarios podamos poner las citas bíblicas de dónde están estos obispos, estos presbíteros y estos diáconos, que pues son bíblicos y siguen hasta el día de hoy en la iglesia. Sí, perfecto. Y esa es otra característica. En la descripción, que pues en la descripción y en los comentarios van a estar. Muy bien, y gracias por la invitación y fue un placer estar platicando y compartiendo con ustedes. Gracias. No, gracias a usted, hermana, gracias a usted. Bien, hermanos. Ya nos dimos cuenta de las 4 características principales de tantas, porque yo creo que no solamente son 4, sino que son muchas. Entre ellas nos damos cuenta también que la Iglesia Católica, otra característica que tiene es el sacerdocio. Eso lo podemos ver en un tema que tenemos aquí más abajo, que compartimos con la hermana Adriana también, y creo que con el hermano Rosendo, no recuerdo, pero bueno, ahí está más abajo y ahí nosotros podemos ir sacando las conclusiones. Pero yo quiero terminar con una característica muy importante, una característica que solo la Iglesia Católica posee, y que con esta nos vamos a dar cuenta dónde estamos parados, como dice el hermano José Carrillo. Y para eso quiero que el hermano José Carrillo me lea la cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 14, para probar, para afirmar y para decirles una cosa: esta iglesia es mariana. Como buen católico, hermano, Hechos de los Apóstoles está en el Antiguo o el Nuevo Testamento. No te crees. 1:14. 1:14. Hechos de los Apóstoles 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, quiero resaltar algo aquí. Para empezar, nos damos cuenta que dice: todos ellos perseveraban unánimes en oración en compañía de algunas mujeres. ¿Sí? Si María no fuera importante, se fuera en esta colada, algunas mujeres, y ya. Pero no. Dice, en compañía de algunas mujeres. Y, además, y con María, la madre de Jesús, es decir, la sacó de esa colada de mujeres. ¿Por qué será? Porque es importante resaltar que ella está en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque fue la primer discípula y misionera que dijo sí al Señor con su: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella fue la primer discípula y misionera. Entonces, es importante. Por eso el que escribió el libro de los Hechos la saca de entre todas las mujeres y la pone a ella sola. Entonces nos damos cuenta que en la iglesia que Cristo fundó tiene que estar Cristo, tienen que estar los apóstoles, pero además tienen que estar ¿quién?
María. 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 O sea, para nosotros, María tiene que ser algo más que una mujer. Nos damos cuenta acá como este libro la separa de las demás mujeres. María es algo más que eso, es mujer y es madre. ¿Madre de qué? De Cristo y madre de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la única iglesia que tiene esa característica? ¿La iglesia que dice que María tuvo más hijos? No. La iglesia, de hecho, María tuvo más hijos, somos todos nosotros, la iglesia, pero no somos hijos carnales, ojo. Entonces, ¿en dónde tiene que estar? ¿En la iglesia que dice que María tuvo más hijos carnales, que María fue una mujer cualquiera? ¿En la iglesia que dice que María fue como un vaso desechable, que el Señor tomó y después dejó, o sea, que solo la usó? ¿En esa iglesia tiene que estar? No. ¿En qué iglesias entonces? En la iglesia que reconoce a María como Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la iglesia. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y todo nos dice algo muy claro, que nosotros, los que seguimos las enseñanzas de Cristo, somos hijos de la mujer. Y los que siguen las enseñanzas de estos hombres, que como ya lo vimos en el libro de los Hechos, en el libro de los Efesios 4:14, que son embaucadores, ¿son hijos de quién? Del dragón, aunque les duela. Del demonio. Si quieren, así es. Así que si quieren estar en la iglesia que Cristo fundó, tienen que estar en la iglesia que tiene a María por madre. ¿Por qué? Porque esta iglesia es una santa, católica, apostólica, mariana, romana, mexicana, guadalupana, americana, canadiense, mariana, sí, eucarística, porque es sacerdotal. Permítame que estoy disparando aquí. Así es. Una santa, católica, apostólica, mariana, eucarística, sacerdotal, en fin. ¿Y cuál es la iglesia que tiene esas características? Pues no, pues usted búsquela y me dice, ¿no? Usted búsquela y me dice. Entonces, bueno, hermanos. No sé si el hermano José o la hermana quiere agregar algo ya para ir finalizando. Sí, bueno, yo una cosa nada más. Dije que Lutero fue sacerdote por miedoso y no por vocación, y lo voy a explicar. Dice la historia de Lutero y lo buscan, por favor, hermanos que no sean católicos. No es por echarles tierra, pero la pala aquí la tengo a un ladito y es para que le den ojeadas a la historia. Lutero, de jovencito, adolescente, fue de visita a ver a unos familiares. Cuando vienen de regreso de esa visita, lo agarra un tormentón, una granizada con rayos y centellas. Obvio, busca dónde refugiarse y encuentra un tipo cueva, alguna vieja construcción por ahí, y ahí se refugia. Y era tan fuerte la tormenta que tuvo miedo. Y dice la historia, palabras de Lutero, que imploró a Santa Ana, patrona de los mineros: señora, si me libro de esta tormenta, te prometo irme de fraile agustino, ingresar con los agustinos. Se acabó la tormenta. No tuvo más opción, porque hasta en esa parte era honesto. Tenía que respetar la palabra que había empeñado. Y al día siguiente fue a empezar a buscar, ingresar a la orden de los agustinos. Y lo hizo. Era buen estudiante, era inteligente, pero era necio, era terco. Entonces, el tipo de discernimiento que tuvo fue por miedo, no por vocación. No se puso en oración, en algo que lo mantuviera en trance y apartado de todo pensamiento y decir: es que yo soy de Cristo, voy a entregarle la vida a Cristo. No, como ya Santana me libró de la tormenta y empeñé mi palabra, pues me voy de agustino. Era más fácil haber sido honesto y decir: tengo miedo de cumplir mi palabra y no me voy de agustino. El hubiera no existe, pero de existir hubiese hecho menos daño de todo el daño que ha provocado, incluso en familiares nuestros de casa. Así que si alguien se quiere meter a sacerdote de los católicos que nos están escuchando, o tiene la idea, la intención de arrimarse a la iglesia y ser diácono por lo menos, piénsesela. Si no piensa serle fiel a la iglesia, piénsesela y no le haga un daño más de lo que ya muchos le han hecho. Esta iglesia no es para cobardes, hermano. Exactamente, es para valientes. Si tienes la intención de servir a la iglesia y te gusta la muchacha y la muchacha te da entrada y hay modo de que te cases con ella, cásate.
que también casado alabas a Dios, incluso en la intimidad, está en el libro de Tobías. Pero por favor, no hagas una burrada queriendo ser santo o aparentar lo que no eres. Esta cosa es muy seria. Exacto. Y si vas a decidir ser monja o diácono, sacerdote, reconsagrado, más vale que te la pienses y lo hagas del modo correcto, que Dios tiene muchos caminos para que le sirvas a Él y a su iglesia, porque no puedes servir a los hombres y a Dios, no puedes agradar, o agradas a uno o agradas al otro, pero si decides agradar la parte humana, Dios te dará los medios para que continúes en el trabajo sin descuidar la familia. Ahí mi comentario, pase bien. Bueno, bien hermanos, pues muchas gracias a la hermana Adriana, muchas gracias al hermano José Carrillo, un saludo para todos los hermanos que se unieron a través de Facebook, un saludo para los que se van a unir a través de nuestro canal de YouTube, les invitamos a suscribirse, a darle like y compartir para que esta comunidad de evangelizadora siga creciendo. Entonces, bueno, en conclusión, si quieres buscar la iglesia de Cristo, busca la que tenga estas características que hemos mencionado. Las hemos dado con capítulo, con versículo y con todas las pruebas que hemos podido. Así es que Dios te bendiga y de verdad, estos videos no son para atacarte, sino que son para instruirte, para llevarte al conocimiento de la verdad. Así es pues de que muchas bendiciones, paz y bien, y católico o nada. Católico o nada, paz y bien. Dios te bendiga.